Bien, ahora venimos con un informe que ha elaborado justamente un medio internacional. Estamos hablando del Financial Times, quien ha dicho que nuestro país, el Perú, es el peor de toda la pandemia. Ellos han analizado pues el costo humano generado por el virus a lo largo de esta pandemia. De acuerdo a la publicación, el Perú tiene el mayor excedente de muertes respecto a su promedio histórico y más fallecimientos en exceso por millón de habitantes. La conclusión es que del total de muertes en exceso a nivel nacional superó en más del 100% al promedio histórico previsto respecto a los últimos años. Asimismo, se señaló que el Perú también encabeza el registro total de muertes por millón de personas, con un excedente de más de 4.000 fallecimientos. Esta cifra se calcula respecto a la población existente en el territorio. De llegar a estas conclusiones, el medio británico recopiló y analizó datos sobre el exceso de mortalidad, es decir, el número de muertes por encima del promedio histórico en todo el mundo, y descubrió que el número de muertes en algunos países es más del 50%, es más alto del habitual. En muchos países este exceso de muertes excede los números reportados por COVID-19 por amplios márgenes, se indica en el informe. A la par hay que decirles también que el número de muertes por COVID-19 en el mundo va en aumento por sexta semana consecutiva. Esto según el último informe periódico de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, quien dio a conocer que esta cifra se incrementó en 11% respecto a la semana anterior. ¿Y cómo va nuestro país? Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones, el SINADEF, los decesos por COVID-19 que ocurren en los domicilios aumentaron de manera acelerada en el primer trimestre del 2021 a nivel nacional. Incluso duplican a los fallecimientos en casa registrados en el 2020. Juan Carvajal, analista de datos de Open COVID, advierte que el incremento de las muertes en domicilio se da principalmente en Lima, Callao, Apurímac, Ayacucho y Pasco. Entonces, el gobierno no implementa en este momento algo para, lo que va a pasar es que la curva de muertes va a seguir subiendo, la curva de casos va a seguir subiendo, y si prestan atención a la verticalidad de la curva, que es lo que más asusta, es la velocidad con la que se está incrementando las muertes, es horrorosa. Si tú miras la curva de casos confirmados del MINSA, esta que reportaba 200, 150 muertos, actualmente estamos superando los 150 y la curva está parada. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar con la curva parada nuevamente? Pues recuerden cómo empezó la segunda ola, ¿no? Y basta que tengamos un par de semanas con esa curva parada y los muertos se multiplican de manera exponencial. Entonces, no es que estemos en un buen momento, estamos en el peor momento, apuntando hacia un peor momento todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como país? Pues recibir la cachetada de realidad, hacer lo que, por ejemplo, hizo Chile, ¿no? Que estaban cantando victoria y de repente se dieron cuenta de que tenían una crisis sanitaria en ciernes, y inmediatamente el gobierno que hizo, pues implementó cuarentenas focalizadas en todas aquellas zonas donde tenían los más altos registros de casos y muertes. Bien, ya escucharon, entonces esta es la lamentable realidad por la que viene pasando nuestro país, pero quiero hablar específicamente de Lima. De acuerdo al año pasado, se han registrado 811 muertes en domicilios, ojo, por la COVID-19 de abril a diciembre, pero este 2021 han fallecido 1.972 personas en casa. Esto es un reporte que ha dado justamente el SINADEF. ¿Y cuál es la data, de acuerdo a la sala situacional de la COVID-19 que ya vamos a tener en pantalla? En Lima, mejor dicho, esto es la data a nivel nacional, según el MINSA, los casos entonces por COVID-19 llegan a 1.598.593 personas que han dado con COVID-19.